Él es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctorando en Derecho por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Ha sido docente en programas de posgrado en diferentes universidades e instituciones de educación superior del país y en la especialidad de Justicia Electoral imparte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Realizó el curso de especialización en valoración racional de la prueba y la óptica de la perspectiva de género, organizado por la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, UNG, y Fundación Universitat de Girona, Innovación y Formación, España. Ha asistido a cursos de actualización como el curso de formadores organizado por el Consejo General del Poder Judicial de España, con sede en Madrid, España, y el curso de Derecho Constitucional Electoral en The Washington Center en Washington, D.C., entre otros. Tiene una antigüedad de más de 3 lustros en el ejercicio de la materia electoral. Fue secretario de Estudio y Cuenta de Carrera Judicial de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secretario instructor del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, director de Capacitación Interna y Carrera Judicial en el Centro de Capacitación Judicial Electoral, así como profesor investigador de ese centro académico, y actualmente es coordinador de ponencia en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha dictado talleres, cursos, conferencias sobre temáticas jurídico-electorales en todas las entidades del país, tanto en institutos como en tribunales electorales, universidades, casos de la cultura jurídica y partidos políticos. Tiene en su haber diversas publicaciones en tópicos jurídicos, autor del libro La Época de Oro de la Escuela de Jurisprudencia de Michoacán, editado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la propia Universidad Michoacana en el año 2010. Representó al Tribunal Electoral del Poder Judicial en foros internacionales como la Unión Internacional de Organismos Electorales y el protocolo FICAL, efectuados en la ciudad de Panamá. El tema que hoy toca es juzgar con perspectiva de género. Les platico esta cuestión. Estamos en un nuevo escenario y vamos a ser muy honestos en esta parte. Así como en el 2011 nos llegó la reforma de derechos humanos, también que no sabemos ni qué hacer. Ni la propia Corte, aquí ya nos comentaban algunas compañeras, que la Corte no sabía ni qué hacer. ¿Por qué? Porque efectivamente teníamos un paradigma en el cual nos enseñaron cómo se impartía justicia y cuál era nuestro marco normativo. Y de repente llega la reforma de derechos humanos por un lado, que llega casi paralela, y luego los golpes de sentencia de la Corte Interamericana, y olvídense. Descompone todo, que hasta la propia Corte, ni siquiera al principio, sabía qué hacer. Y digo por qué, porque hubo grandes debates respecto a si las sentencias de la Corte Interamericana eran vinculantes o no. Y esto, les digo, fue una gran lección para el Poder Judicial en general. Pero fuera de eso, creo que más allá de que tenemos un avance respecto a la cuestión de los derechos humanos, también es importante que en cuanto a género, ahí creo que se tardó la justicia mexicana. ¿Y por qué se tardó la justicia mexicana? Porque, por ejemplo, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer para la Participación Política, que data de los años 50, México la aprobó desde el 81. Entonces, imagínense en esa parte. Tiene 5 artículos, pues, efectivamente, para hacer efectiva la participación de la mujer. Pero, ¿esto qué trae como consecuencia? Teníamos un sistema democrático, vamos a decirlo, que no era eficaz hace 20, 25 años. Y esto también ha ido redimensionándose, ha ido perfeccionándose, y este perfeccionamiento que ha traído como consecuencia que a partir de cada proceso policial viene la cuestión de reformas. Y no acabamos de aprender nunca. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces aquí viene algo muy interesante con la cuestión de la perspectiva, con perspectiva de género.
en esta perspectiva de género, la Sala Superior, le digo, me parece que ha ido avanzando desde las primeras sentencias que se emiten en el 2007 con esta participación, sobre todo de incluir a las mujeres en los listados, ¿sí? Pero, ojo, aquí la cuestión de la perspectiva de género implica una serie de diversos factores. Primero, identificar la cuestión de la problemática. Yo le llamo en lo personal, es una sensibilidad a la cuestión de quien está apelando o quien está solicitando el juicio. Porque es ponerse en esos zapatos. Es como la cuestión de lo que ha dicho la propia Corte en la perspectiva de género. No solamente es la cuestión de las mujeres, sino también la cuestión de los grupos vulnerables, todos. Y aquí es importante identificarlos. Obviamente la materia política son las mujeres. ¿Por qué? Porque ustedes saben que efectivamente estuvieron relegadas durante mucho tiempo. Sí, bien es cierto que el voto de la mujer por primera vez se da en Wyoming en 1877, en aquella época, y luego a nivel nacional en 1899 en Nueva Zelanda y Australia, y después de nuestro país 50 años después, pero no teníamos una representación efectiva de mujeres, pero tampoco de participación general política, eso hay que decirlo también. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema de partidos. Pero ya regresando a nuestro tema, se ha avanzado y ha sido tanto el avance que gracias a golpe de sentencias, ¿sí?, hay una participación mayoritaria en los congresos, sobre todo en el Congreso General, ¿sí? Ustedes recordarán aquella sentencia en el 2011, prácticamente donde la Sala Superior, a partir de una interpretación, señala y les obliga a los partidos políticos que presenten un porcentaje determinado de mujeres candidatas. Y esto es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, en esa parte de esfuerzos de cuestiones interpretativas, que les digo, es una cuestión de interpretación, porque muchos obviamente buscaban la posibilidad de decir, y no hay una base. La ventaja que tienen los órganos terminales, la Sala Superior, es que efectivamente al interpretarla, tenemos un marco convencional, un marco nacional, que puede llegar en un momento a arribar a esta circunstancia. En ese tenor, ha sido posible que esta participación de las mujeres se dé en mayor medida. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto es que en esta lógica de la participación de las mujeres hay un enriquecimiento mayor activo de su participación, no solamente en la postulación, sino también en el ejercicio de los cargos. Solamente de esa manera va a ser posible. Ahora, en este juzgamiento de perspectiva, hay algo muy interesante en la cuestión del caso. ¿Sí? Es caso por caso. Ojo, no hay casos iguales, podrá haber similitudes, pero luego hay esas pequeñas diferencias. Y la experiencia trae que la propia sala ha sido sensible en la mayoría de los casos en la cuestión de tratándose de género, ustedes lo saben. Se ha ido avanzando también en la cuestión partidaria de la postulación. Yo recuerdo en el 2011, de manera muy concreta, en un partido político, no se quería cumplir con la cuestión de la paridad. Y ese partido político, le digo una cosa, fue un verdadero, me parece que al interior del propio partido, una cuestión que no se le esperaba. ¿Por qué? Porque las primeras 3 postulaciones para las salas regionales, digamos, de diputados para las circunscripciones, eran de manera directa por parte del Comité Ejecutivo Nacional. Y el Comité Ejecutivo Nacional decidía los 3 primeros lugares. Luego, del cuarto lugar al octavo, del cuarto lugar al noveno, dependiendo del número de estados, venía la segunda asignación a partir del porcentaje que cada estado aportaba a nivel nacional o en la circunscripción, y así les iba a tocar. Y luego ya venían, ahora sí, los candidatos respecto a los mejores porcentajes. Ahí hubo algo muy interesante, en principio, para que la Sala Superior y que se cumpliera la paridad. ¿Por qué? Porque en principio, como les decía, el Comité Ejecutivo estableció el 1, 2 y 3, y eso tenía que cumplir de manera paritaria, de tal manera que si en una circunscripción era un varón, el número 1, el número 2 iba a ser mujer y el número 3 iba a ser varón. Pero el número 4, ojo, ahí es muy importante, que se iba a asignar a partir de estado, y asignándose a partir de estado, si ya tenía que era un varón, le tocaba a una mujer. Entonces, esa parte era importante y la sala hizo que se respetara la asignación de la mujer, que alegaban la cuestión de los propios partidos, que en ese caso, pues mejor cambienlo, porque al sistema la cuestión de la asignación, ¿por qué no cambiamos, por ejemplo, San Luis Potosí Coahuila?
Entonces, ya y nada más invertimos y ya no. La sala lo que le dijo, a ver, si ustedes mismos establecieron sus propias normas y previeron este procedimiento, hay que cumplirlo. ¿Qué sucedía? Que el número 4, que era aparentemente el mejor posicionado por entidad, pues se fue hasta el número 12, 11. Y obviamente había menos probabilidades, ustedes lo saben, en representación proporcional. Pero en esta ocasión se hizo que se cumpliera. Ahora, es interesante la cuestión del caso Morelos en la cuestión del ayuntamiento, porque los criterios de la sala superior en muchas ocasiones, y hay que decirlo de esa manera, derivan de la cuestión de las interpretaciones locales. ¿Sí? Cuando se considera que efectivamente la interpretación es acertada en un momento dado para proteger una cuestión de vulnerabilidad o una cuestión discriminatoria, ahí llega esa viabilidad. ¿Qué sucede en ese contexto? Que a partir de ahí se aplica prácticamente, y surgen las jurisprudencias 6 y 7, donde se obliga prácticamente a la paridad horizontal y vertical a nivel municipal. Y ustedes lo saben, hay una cuestión de un precedente muy interesante en el caso del estado de Chiapas, que prácticamente para la cuestión del cierre de los plazos incumplió, y ustedes ya saben la consecuencia, prácticamente hubo una remoción. Pero aquí es muy interesante la cuestión, porque a mí me parece que el propio órgano colegiado, en términos generales, quería cumplir o tenía la intención, pero vaya, no sé, nada más se quedó en la intención. ¿Por qué se los comento? Porque en la propia sentencia de remoción de los consejeros obran las constancias de que desde el mes de enero, febrero y marzo, ¿sí?, el secretario ejecutivo exhortaba a los representantes de los partidos políticos para que cumplieran con el principio de paridad. ¿Sí? ¿Qué pasa con el instituto? El día 9 de junio emiten un acuerdo, que se emite, es el número 67, y fíjense ahí lo interesante. El propio instituto se obliga y establece reglas para cumplir con el principio de paridad, en base a dos cuestiones importantes, a las jurisprudencias de la sala superior, las 6 y las 7, que se le había notificado previamente. Y dice, es obligatoria la cuestión del cumplimiento del principio de paridad horizontal y vertical. Es un acuerdo aproximadamente de 12 cuartillas, donde establecen la cuestión de la fundamentación por un lado, pero como ven las 250 hojas de anexo, en el que traían de manera muy específica la cuestión de los municipios y hacían sus ejemplos, hombre, mujer, mujer, hombre. En esa parte estaban aparentemente cumpliendo. ¿Qué sucede? Cuando se aprueban el día 15 de junio, pues obviamente las aprueban sin haber analizado y sin haber cumplido su propio acuerdo. Y ya ustedes ya saben la consecuencia. ¿Qué era lo interesante? Que la propia sala regional, cuando se impugna, dice que ya no es tiempo, que ya no hay porque faltan menos de 2 semanas y que ya no pueden cambiar. La sala superior, cuando llega, faltan 10 días y la sala dice cambia y cumple, y si no cumple prácticamente no hay registro. Entonces eso es importante porque esas partes de juzgar en esa lógica de dar esa viabilidad incrementa la cuestión de la participación, sobre todo de las mujeres en la postulación. Ahora es muy importante tener en claro la cuestión de la determinación, del principio democrático, es la elección ciudadana. Y aquí lo importante que tenemos que entender no es que efectivamente vaya a haber solamente mujeres, sino es que hay una inclusión total de todos los sectores para la toma de decisiones, tanto en los órganos colegiados, y en esa parte van a contribuir para enriquecer la cuestión de las propuestas que mejor convienen a cualquier lugar. Entonces eso es lo que tenemos que ver, esa visión. Pero aquí lo importante es que esa inclusión, le digo, en cualquier ámbito, es enriquecimiento de visibilidades, qué es lo que uno ve y lo que el otro no ve. Esa es la parte de lo que tenemos que entender. Ahora, en la cuestión de mayoría de representación proporcional, yo les comento, efectivamente ha habido por parte de la sala superior, yo no digo que haya un criterio unánime, no, yo creo que quien desprende toda esta lógica de criterios es el propio 116. ¿Por qué? Porque no tenemos un criterio específico de regulación en cuanto a diputados y tanto en ayuntamientos. ¿Esto qué significa? Que hay una libertad configurativa. Y en esa libertad configurativa, yo les comento, cuando se dan estas listas de representación proporcional, por ejemplo en el Distrito Federal, que son mixtas, y son mixtas, ¿por qué? Porque por un lado tienes a los mejores perdedores y por el otro lado tienes a los postulados, y las tienes que ir compaginando, por un lado. Luego tienes en Nuevo León, tienes a los únicos, a los perdedores, a todos, sin otra lista adicional. Entonces, ahí ya se va rompiendo ese esquema de
¿cómo no resolvemos igual aquí o allá? Y precisamente porque hay parámetros diferenciados. En el caso Coahuila, que fue un parámetro importante en el 2014, que se resuelve en diciembre, ojo, es importante, 4 magistrados apoyaron esa propuesta. Y en esa propuesta decidieron los 4 magistrados que efectivamente, ojo, asignar una diputación para cuestión de complementar la cuestión de proporcional en el Congreso. Ahí el gran problema de esa determinación era cuál era la racionalidad y qué se determinó, porque no había un parámetro objetivo, vamos a decir. Dijo, al partido que tuvo menos votación, porque sí le toca, y ese le quito al varón y le pongo una votación. No fue un parámetro tan objetivo, digamos, en esos términos. Pero les digo, en esa parte viene otro tipo de sentencias impugnadas ya para el 2015 en el caso de Nuevo León, que ya les decía es una lista de los mejores perdedores y ahí no se modificó absolutamente nadie. Hubo la cuestión del caso Morelos, que ya lo comentaban aquí, esa parte donde se determinó efectivamente revocar por la cuestión de, ojo, ahí hay que tener bien claro el contexto. Ya venía la designación nacional del INE. Y obviamente era un parámetro importante definirlo. Y lo que la sala dijo a partir de las listas, a partir de los registros. Aquí no hay que olvidar una cosa en esa parte, no hay que olvidarlo, ojo, tienen que hacer que haya una convergencia de los principios de autodeterminación, de género y de principio democrático. Ese es el gran reto, pero hay que legislarlo, hay que preverlo para que no se sorprendan de que se hacen interpretaciones diferenciadas. Entonces, por último, la cuestión tiene que ver ya nada más en la cuestión del escenario, que también la violencia política ha estado presente por último, en el último año en las elecciones. Esto no significa que no haya existido antes, lo que pasa es que ya se hizo visible. Hubo un ayuntamiento en el estado de Hidalgo que se anuló la elección, pero luego la sala regional anuló, pero la sala superior la levantó. ¿Por qué? Por las expresiones, y me parece que ahí es donde ya luego se llega en muchas ocasiones al abuso. A la candidata se le dijo niña caprichosa. Esa era la única expresión, y a partir de ahí la sala regional consideró anularla, la sala superior cargó. Entonces aquí tenemos un nuevo escenario de juzgar con esa perspectiva. Ojo, ¿qué tenemos como reto? Ojo, que tenemos un andamiaje constitucional y convencional que nos da para muchas cosas, para lograr la paridad, para lograr la igualdad, y los criterios jurisprudenciales en principio, pero también, ojo, el lenguaje incluyente. Es cierto, si tuviéramos otra etapa y en otro contexto sería muy complicado, pero en el sistema que nosotros estamos, precisamente para poder incluirlo, para hacer efectiva la cuestión del derecho real, es necesario llevarlo a cabo. Ustedes recordarán que la sala superior revocó en un momento dado una propaganda de un instituto electoral en Puebla, concretamente, por la cuestión de elige a tu gobernador. ¿Por qué? Porque también había mujeres. Entonces es importante que no olvidemos esos retos que tenemos, pero tenemos un andamiaje convencional y constitucional que nos da para eso y para lograr en este caso, una paridad real. Muchas gracias. Ahora agradecemos la participación del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, quien es maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, especialista en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de México, cumplió 18 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, fue presidente de la Comisión Sustanciadora para resolver conflictos laborales de servidores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y coordinador de jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 2011 al 2014. Actualmente magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Dice Lipovetsky en un hermoso libro que se llama La Tercera Mujer, que estamos presenciando la heroica llegada de la era de la igualdad. La era de la igualdad, la heroica llegada de la era de la igualdad. Como ustedes saben, él al menos distingue entre 3 ciclos de la evolución del rol de las mujeres, ¿no? El primer rol de la mujer en la que estaba, digamos, destinada a ser auxiliar
del hombre, en una sociedad generalmente asociada al trabajo del hombre, al trabajo rural, al trabajo en el campo. Una segunda mujer que es producto de la industrialización, que empieza a salir a las calles, que empieza a trabajar, que empieza a hacer lo que los hombres hacían, a ser afanadoras como eran los hombres, y que logra en algún momento, sobre todo de la segunda posguerra, demostrar que pueden hacer prácticamente cualquier cosa que en un momento determinado estaba destinada solo para los hombres. Y esta tercera mujer que sabe que su poder no nada más es puertas adentro, porque acuérdense que en la primera ola de mujeres, digamos, su reino era el hogar, y ese era el lugar al que estaban destinadas a gobernar. Ellas eran las diosas y por eso su templo era el hogar. Pero en esta tercera mujer, la mujer llega a esta palabra que es muy de moda y que a mí no me gusta mucho usarla, pero a empoderarse. Y yo soy, digamos, un feminista militante, aunque a veces suelo militar mucho con el feminismo disidente. Ya ven ustedes que en Estados Unidos hay mucho feminismo disidente que ha puesto en entredicho el feminismo, digamos, que le llaman equitativo, frente al feminismo que ellos llaman igualitario. Yo creo que yo convivo más con el feminismo igualitario. Pero como juzgador, y que esa es la mesa que nos ocupa hoy, lo que uno debe preguntarse es qué puede hacer el feminismo, la igualdad del género por un juzgador. Yo les quiero decir algunas pistas hermenéuticas que yo he utilizado. No quiere decir que sean buenas o malas, simplemente es que como estamos en esta etapa de desconcierto, son las que yo he utilizado. Y voy a emplear algunos autores, algunas autoras que me parecen que son pertinentes. Lo primero que uno se debe preguntar es qué es juzgar con perspectiva de género, y parece que las cosas están muy claras. Uno voltea a ver los protocolos y ahí están algunas pistas de cómo juzgar con perspectiva de género. El verdadero problema es cuando se aplica a casos concretos. Ya lo estamos viviendo, por ejemplo, en la elección del Estado de México, si las manifestaciones que hay en contra de la candidata de Morena son o no violencia política de género. Ese es un gran problema, porque el protocolo ciertamente necesita algunas adecuaciones y necesitamos establecer con toda claridad qué es violencia política de género. Pero yo les voy a decir qué es lo que hace un juzgador que se aprecia de ser un aprendiz de feminista. Primera, tiene una posición epistémica en el juicio. ¿Qué significa esto? Muy fácil y muy sencillo. No es porque sea solamente feminista, sino porque es una posición epistémica que hacen, digamos, los teóricos de derecho actual. Primera, dice, estar del lado de la más débil, de la persona más débil. Pongo un ejemplo en otras materias que no es electoral. Imaginen esto. Hay un contrato de adhesión de un fideicomiso, hay un contrato de adhesión de un servicio telefónico, y frente a la duda de cuál es la interpretación que se le dé a ese contrato, un juez, cuando le llega un juicio, tiene dos opciones: o está del lado del más fuerte o está del lado del más débil. Y de esto hay una jurisprudencia de un tribunal colegiado, de un magistrado que yo admiro mucho, que fue mi jefe, don Leonel Castillo, y dice lo siguiente: en un contrato de adhesión hay una parte que no tiene la más mínima oportunidad de modificar una sola coma del contrato de adhesión. Se llama contratante adherente. Ese señor o esa señora es el más débil en esta relación jurídica. ¿Se fijan en eso? Un juez puede ser indiferente a las diferencias, un juez puede ser indiferente a las diferencias y asumir que los dos contratantes están en igualdad de condiciones. Un juez que esté del lado de la más débil o del más débil tiene una postura epistémica y de entrada dice: en esta relación jurídica, ¿quién es el que era el más débil o la más débil? Pues el adherente, porque no estuvo en condiciones de mover una sola coma, de establecer o cambiar las cláusulas del contrato. Ese juez es un juez, diría Parayoli, que se basa en la ley del más débil. Por eso el garantismo es una de las grandes, digamos, aliados del feminismo jurisprudencial. Y entonces, este garantismo lo que diría es la estrategia metodológica del juez es estar del lado más desfavorecido. Obviamente esto se puede prestar a muchas discusiones y podríamos decir, hay muchas que se victimizan, muchas personas que se victimizan para estar siempre del lado del más débil. Pero ¿saben qué? Lo que han descubierto la metodología jurídica y la argumentación es que sería un precio muy alto colocarse en una situación de desventaja solamente por querer estar en la situación de desventaja. Sería un precio muy alto. Y por eso, los que son garantistas y los que somos feministas al juzgar, tratamos de asumir la buena fe de las partes y decir, bien, de entrada creo que sí, esta persona que es adherente es la más débil, salvo que me demuestre lo contrario. Es una presunción juris tantum, admite prueba el contrario, demuéstrenme que este señor
si estuvo en condiciones de cambiarle cláusulas al contrato de adhesión. Un juez puede hacer esto en ese caso y puede hacerlos en otros casos, pero los que nos interesan aquí tal vez sean los electorales. Y pongo otro ejemplo para llegar después a un problema, digamos, de género. Un militante frente a su partido, digamos, ¿estará en condiciones de igualdad? La respuesta es obvia que no, ¿verdad? Un militante frente a su partido es el más débil de la relación. Una militante de su partido es la más débil de la relación. Una militante frente a un militante, tal vez, viendo la historia, basándonos en la experiencia, sea más débil frente a un candidato. Una mujer candidata frente a un hombre candidato. Pero esto es una abstracción, digamos que es demasiado genérico como para sostenerlo siempre así, ¿no? Yo no creo que haya en su momento un hombre que fuera tan fuerte como el Baester Gordillo, ¿verdad? Ella era, digamos, en esa relación la más fuerte. Entonces parece que necesitamos un criterio adicional para saber en qué momento estamos frente a la parte más débil. Y ahí es donde están los verdaderos problemas hermenéuticos de los jueces. Y por eso mi propuesta, digamos, que deriva de estas posturas epistémicas en el juicio, puede presentar algunas problemáticas. Pero no serían tan problemáticas si las partes nos ofrecieran pruebas de ello. Entonces, vamos a ver ahora en un caso, digamos, de los derechos de las mujeres, que por regla general se asumen como la parte más débil de las relaciones políticas intrapartidistas. Es verdad que en todos los casos las mujeres siempre están en una situación de desigualdad. Es verdad que en todos los casos, en abstracto, se puede afirmar que las mujeres tienen menos recursos, que las internas están diseñadas para que pierdan las mujeres, que hay un techo de billetes, que hay un techo de cemento, que hay un techo de cristal, que hay un piso pegajoso. Es verdad que siempre se dan estas condiciones en las mujeres. La verdad, si uno es juez, digamos, militante feminista, de entrada uno diría, pues sí, en efecto, esto es indiscutible. O sea, eso no se puede discutir. Ellas tienen muchas desventajas en las elecciones. Tan es así que presenciamos durante décadas, justamente cuando se empezó a medir esto de los 80s para acá, que las mujeres no llevaban ni al 10% de la representación de cargos públicos, ni al 10%. Querétaro, por ejemplo, que es de donde yo vengo y que después les platico como lo hicimos rapidísimo, tenía 2 presidentas municipales de 18, 2 diputadas de 25, 2 diputadas de 25. Éramos honrosamente el primer lugar en el último informe de Tokio, ¿no? De la plataforma de Tokio, éramos el último lugar. Nos seguía, si mal no recuerdo, San Luis Potosí, porque si mal no recuerdo, y no crean que no se me olvida, tenían 5 diputadas, me parece. Nosotros éramos el último lugar. Y entonces yo digo, ¿por qué habríamos de asumir como jueces el hecho de que hay igualdad material entre hombres y mujeres? ¿Eso sirve para juzgar? Claro que sirve para juzgar. Si los jueces están conscientes y son sensibles a las diferencias materiales de género, pueden operar de una manera distinta al interpretar, al aplicar leyes, al exigir pruebas, al resolver casos, al fijar criterios, al validar o invalidar acuerdos de los institutos. Cuando los jueces son sensibles a las diferencias de género, los jueces resuelven de una manera distinta. Yo me he propuesto en mi estado hacer, digamos, apología del feminismo, pero no solo el feminismo, sobre todo el género, porque este es un argumento de autoridad. Ustedes saben que género y feminismo no es lo mismo. No es lo mismo, hay unas grandes diferencias teóricas, metodológicas, epistemológicas. Yo sí asumo el feminismo, les digo sobre todo el disidente, pero aparte creo que el género es un argumento de autoridad, no nos podemos evadir de él. Las cuestiones de género están declaradas por la Organización de Naciones Unidas, está por ONU Mujeres, está establecido en diversas declaraciones interpretativas, está en jurisprudencia de la Corte, de la Sala Superior, de eso no nos podemos escapar. Lo que me he propuesto es hacer lo que casi todos los que estamos aquí deberíamos hacer, y que estoy seguro por algo estamos aquí, es sensibilizar a mis compañeros hombres y mujeres de la importancia de ser sensibles al género. Porque fíjense lo que yo siempre digo cuando estamos, al menos en mi estado, ¿cuántos dirigentes políticos hay aquí? ¿Cuántos dirigentes, cuántos de los que toman las decisiones de las candidaturas están en este tipo de pláticas? ¿Cuántos? Les digo que casi nunca, ninguno. Laura Nader, y con esto termino, una gran antropóloga social estadounidense, un día dijo, hay que estudiar a los de arriba, no a los de abajo, porque resulta que los de abajo sí tenemos ganas de cumplir, pero los de arriba, los que toman decisiones en lo oscurito, casi nunca se paran este tipo de pláticas.
Esos son a los que hay que sensibilizar. Los que sí están aquí, no necesitan sensibilización, ya están aquí, saben de lo que estamos hablando. Pero hay objetos de estudio que se resisten a ser estudiados, como los líderes de partido. Hay líderes de partido que se resisten a ser democratizados. El problema no somos necesariamente nosotros, y podemos pasarnos la vida hablando entre nosotros, pero si nosotros ya estamos sensibilizados, parece que lo importante es sensibilizar a las cúpulas, a los líderes, y con esos hay que hablar. Yo me he propuesto en Querétaro hablar con todos los líderes partidistas, y lo he hecho uno por uno, y ¿saben qué difícil es? ¿Saben? Hasta en corto creen que uno va a cambiar de opinión. Cuando uno está tomándose un café con ellos, o citándolos en la oficina, oyendo una reunión, creen que uno lo dice en público porque es un discurso políticamente correcto, pero que en corto uno se va a echar para atrás, y eso no es así. Yo en corto y en largo les digo, ustedes tienen que respetar la igualdad. Estamos agradecidos de esta heroica llegada de la igualdad en México, y así va a seguir. Muchas gracias. Ahora toca el turno de la maestra Urenda Keletsu Navarro Sánchez. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en Historia por el Colegio de San Luis AC, doctorante en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y doctorante en Ciencias Sociales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República. Es autora de diversas publicaciones nacionales e internacionales. Entre sus líneas de investigación se encuentran los temas de género, feminismos, derechos humanos y criminalidad. Columnista de La Jornada San Luis y presidenta del Consejo Consultivo y Social del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Actualmente es profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, adscrita al Programa de Derechos Humanos. El propósito de la charla que quisiera tener con ustedes es hablar un poco sobre esas reglas, más quizá de las experiencias, sobre las reglas que tienen que dirigir el hacer el ejercicio de juzgar con perspectiva de género. Una de las cuestiones más importantes que hemos señalado muchas feministas, ya el compañero señalaba también en este sentido que divergimos en la fundamentación epistemológica, lo cierto es que propugnamos también por la capacidad que tiene el aparato de administración judicial de transformar y incidir la realidad. Es como una suerte, como diría Robert Alexi, de activismo judicial. Y esa capacidad transformadora se ciñe a reglas a partir de las cuales establecer criterios que permitan a quienes realizan esa actividad jurisdiccional de poder, cuando tienen un caso, digamos, lo de controversia que implique la materia del género, o que implique el tema que hoy nos ocupa, que es el de la paridad, tener que resolverlo de forma adecuada. Es importante señalar que para ello la Corte estableció en algún momento, hizo un ejercicio diagnóstico para intentar identificar cuáles eran las principales problemáticas que encontraba en sus tribunales, incluyendo pues, al Tribunal Electoral, que pertenece también a los órganos máximos de justicia de la Federación. Y entre los más importantes que encontraba es que hay un desconocimiento, ya no hablemos de los titulares que son los magistrados y magistradas, sino también de quienes se encargan propiamente de la elaboración de los proyectos de sentencia, de un conocimiento específico sobre lo que implica la perspectiva de género. Entonces, ese sería un primer gran problema. El segundo es que hay una confusión, ambigüedad y superficialidad sobre lo que implica esa propia perspectiva. Si hiciéramos un sondeo muy general, hace un rato lo comentaban también los compañeros, y preguntáramos ¿qué es eso? ¿Qué entienden ustedes por perspectiva de género? Seguramente caeríamos en la cuenta que esa desinformación abona a que luego pensemos que cuando vamos a hablar de temas de paridad o de género, se trata de que vamos a confrontar hombres contra mujeres, o que se trata de que vamos a favorecer a las mujeres sobre los hombres. Cuando hay que entender que el principio de paridad y la perspectiva de género involucra un mecanismo de democratización, en el sentido de entender una democracia como la apertura de los espacios y la inclusión de los sujetos hacia esa democratización. Entonces, otro de los terceros problemas que encontraba precisamente la Corte en este sentido iba en el aparente conflicto en el que se enfrentan quienes ejercen la labor jurisdiccional cuando creen que al aplicar una norma diferenciada o un criterio diferenciador irrumpen con el supuesto de que el derecho es neutral y de que el derecho otorga igualdad. Creo que aquí me detengo un poco, es importante señalar, el derecho no es neutral, ¿sí?
Y esa sería la premisa ordenadora. Hace un rato la consejera de Morelos precisamente establecía y lo mencionaba, lo deslizaba por ahí en su intervención. El derecho no es neutral. Las normas desde que se erigen van enunciando una perspectiva específica y construyendo relaciones de poder también específicas y se enuncian desde espacios de poder también. Entonces, si nosotros queremos que el derecho otorga igualdad por sí mismo, estamos en un error. Por ello hay que entender que las normas, que la actividad jurisdiccional subsana esos errores o esas, digamos, deficiencias que la norma misma tiene. El cuarto problema que encontramos aquí es que se ha minimizado o se sigue considerando de cierta manera que el problema no es tan grande y que no es importante de pronto señalarlo, y que sí, que se han hecho muchos esfuerzos y que al señalarse que se han hecho muchos esfuerzos ya no es necesario hacer muchos más. Entonces, que ya cumplimos con el cometido y que ya no es necesario que en algún momento, escuchaba yo en una intervención hace unos meses en un foro, que referían que en algún momento vamos a detener esto que es el tema de las medidas afirmativas y que un día nos vamos a borrar del escenario el tema de la paridad. Pues no, esto ya se quedó aquí, ¿sí? Esto es una obligatoriedad, lo han comentado todos, no es de si queremos o no, es de que estamos obligados por mandato internacional y constitucional a cumplimentarlo. Entonces, en ese sentido, tendríamos también que estarnos formando. Y al minimizar diciendo que hemos avanzado mucho y que hemos logrado condiciones, pues las cifras nos siguen diciendo que seguimos en condiciones de desigualdad, porque la desigualdad es histórica, no es una desigualdad de tiempo presente, es una desigualdad que viene de mucho tiempo atrás. En este sentido, hablar sobre esas reglas para juzgar involucra también otro aspecto fundamental, el hablar sobre la igualdad. Hace un rato algunos de los compañeros también lo mencionaban, hablar de igualdad es hablar también de discriminación. Entonces tenemos que partir del hecho de que no podemos darle trato igual a quienes son desiguales, es una regla máxima de la igualdad. Y si entendemos eso, comprenderemos entonces que el concepto de igualdad no es nada más la enunciación de que todos tenemos los mismos derechos, sino que hay un concepto que va más allá, es el de igualdad sustantiva. Y la igualdad sustantiva implica precisamente hacer efectivo el derecho, no nada más garantizar la titularidad del mismo, sino garantizar esa efectividad a partir de mecanismos que estén contenidos en la ley, y si no están contenidos en la ley, la labor jurisdiccional tiene esa capacidad transformadora de poder restaurar aquello que la ley te implicó que tuviera deficiencia o aquello que la ley misma ha causado, digamos, un perjuicio hacia los sujetos. En tanto se propone una metodología, como comentaba hace un rato, una metodología que implica el analizar aquello que nosotros conocemos tanto en la academia como en la labor jurisdiccional como análisis interseccional. Cuando una juzgadora o un juzgador se enfrenta a un tema de esta naturaleza, requiere necesariamente de aplicar, antes de entrar al fondo del asunto, ese análisis interseccional, que implica, o lo que la Corte señala, para denominarlo de otra manera, como categorías sospechosas. ¿Qué es eso de las categorías sospechosas o del análisis interseccional? Que cuando un asunto implica, hace un rato lo comentaba, la regla de no dar trato igual a los desiguales, pues tener que atender a analizar las condiciones estructurales. ¿Cuáles son esas condiciones estructurales a las cuales les concedemos esta repercusión histórica de otorgar desigualdad hacia las mujeres? Una puede ser la raza, la orientación sexual, evidentemente la pertenencia o no a la militancia política, que esa puede ser también. Hay estudios que nos ratifican, por ejemplo, cuáles han sido los mecanismos a partir de los cuales las mujeres han incursionado a la vida política, y las conclusiones a las que llegan la mayoría de estos estudios es que o militaron porque participaron o fueron, digámoslo, mujeres activas en la vida universitaria, que ya nos habla de una condición privilegiada de estudios universitarios, o tenían familiares militantes. Ese estudio lo hizo una colega politóloga a diputadas federales en San Lázaro, y la mayor parte de ellas reseñaba o refería que estaba en esas dos hipótesis. Esa situación nos habla entonces de que no todas las mujeres accedemos a la vida pública y que consecuentemente estos análisis interseccionales son importantes. Otro de los aspectos fundamentales de las categorías sospechosas es ver, por ejemplo, el estado civil. Me parece que es una verdad de perogrullo, por hace un rato lo decía, la raza
Hoy en día, por ejemplo, que las noticias nos han dado cuenta de que es muy probable que de cara al 2018 haya una candidatura independiente de una mujer indígena por el Consejo Nacional Indígena, pensar precisamente en estas condiciones históricas que hablan de una mujer indígena en condiciones evidentemente desiguales, que es muy probable tal vez que no haya accedido a estudios universitarios, no sabemos aún cuál sea el perfil, que ha vivido en estados cuya desigualdad histórica está claramente documentada. ¿Cuál va a ser el proceso a partir del cual elija esa candidatura y las posibilidades también de poder llegar? ¿Sí? En tal sentido, algunas de estas reglas que mencionaba, incluyendo las de categorías sospechosas, también será el identificar estas relaciones desequilibradas. Una de las cuestiones básicas es comprender que en toda relación humana, y eso es una regla fundamental de análisis del que juzga o de la que juzga, es que todas nuestras relaciones humanas están atravesadas por un desequilibrio de poder. Esto ahora mismo es un ejercicio de poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque quienes estamos acá al frente tenemos la voz cantante, ¿sí? Entonces, no entender que todas nuestras relaciones están atravesadas por esa categoría y que por lo tanto existen, están ahí en esa realidad y que hay la necesidad de enunciarlas. Hace un momento uno de los colegas refería, no es que la violencia política no haya existido antes, efectivamente, el caso es que nombrar dota de existencia, la vivifica, nos permite comprender que en la realidad existe ese tipo de violencia. Hoy en día apostamos, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, a que no nada más se amplíe la definición de violencia política en la ley de acceso, sino que venga del lado de una reforma que tipifique la violencia política y que también la señale en la ley electoral de la materia, porque si no, no dotamos de eficacia de un mecanismo real sancionador. Si no va a pasar, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Nada, ¿sí? Una definición como glosario en una ley no da automáticamente una protección jurídica a aquellas mujeres que somos violentadas. Entonces requerimos mecanismos que revisen y requerimos también acciones muy, digamos, específicas también en este sentido, que logren colocarnos en igualdad de condiciones. Estas reglas también van en revisar las condiciones de los sujetos, pero también de los hechos. Hay que revisar cuáles son los hechos materia de discusión a nivel jurisdiccional. Y esto implica que también hay que interpretar, por eso hace un rato les decía que es muy importante la formación, los colegas lo mencionaban, la formación que nosotras y nosotros debemos de tener, los que nos dedicamos o no a la labor jurisdiccional, en materia de perspectiva de género, pero también en materia de argumentación y en materia de lógica. Es muy importante. A nivel local eso se ha descuidado bastante, a nivel federal la Corte se ha encargado a través de su Consejo de la Judicatura y sus instancias pertinentes de dar capacitaciones constantes en la materia, lo cual pues nosotros vemos que en las instancias locales eso prácticamente se ha desvanecido, y cuando vemos asuntos que se resuelven en los tribunales locales vemos que más bien se enuncian y se siguen reafirmando muchos de los estereotipos de género en las sentencias, lo cual nos habla evidentemente de la carencia de este tipo de información en quienes se dedican a la actividad jurisdiccional. Finalmente, valdría la pena señalar que una de las medidas importantes que se deben de adoptar es que cuando se tenga conocimiento de una situación que implique, por ejemplo, violencia política o que requiera de un análisis sustancial, se ha determinado el poder aplicar medidas de protección. Entiéndase, esas medidas de protección van encaminadas a garantizar que no se siguen cometiendo ese tipo de violaciones sistemáticas a los derechos políticos de las mujeres. Es un tema sin duda alguna que nos tiene ocupadas y ocupados a muchas y muchos de nosotros, en el sentido de que no hemos avanzado bastante. A nivel local todavía no contamos, hace un momento lo refería, con una herramienta jurídica sustentable. Ya hay por ahí un caso que es importante enunciarlo siempre en estos espacios y que no ha recibido una sanción precisamente por lo que acabo de señalar, ¿sí? Por la deficiencia de los mecanismos contenidos en la ley, que nos vuelve a hablar que la ley, el derecho no es neutral, sino también enuncia y reafirma muchos estereotipos y que por lo tanto requiere de una fuerte habilitación jurisdiccional por parte de quien se encarga de impartir justicia. Entonces, me parece que la tarea es muy ardua, y cerrar este tipo de espacios haciendo tal vez una conclusión muy general es que los retos son bastante, creo que en eso concluíamos los tres,
que sí hemos hecho mucho. A mí me gusta más bien ser un poco detractora porque creo que no es suficiente y me parece que es importante seguir enunciando la necesidad puntual de reafirmar estas medidas que se han tomado hasta ahora, del trabajo que se ha hecho, por ejemplo, del Congreso, que ahora está participando, las diputadas están aquí, que están participando activamente en construir una reforma electoral que pueda darle cabida a estas enunciaciones y sobre todo a estas demandas que muchas mujeres están esperando de cara al 2018. Muchas gracias.